Bueno, pues vamos a presentarlo, Juan, para quien no me conozca. Yo soy María José Martínez, soy psicóloga, especializada en infertilidad y, bueno, pues suelo hacer directos con profesionales y el caso de Joaquín, de traer a Joaquín, es porque me ha parecido interesante conocer la figura del papel del endocrino en los tratamientos de fertilidad. Joaquín, en el doctor Joaquín Porema, es endocrino y trabaja en otros casos con casos de infertilidad, ¿no? Entonces, pues tiene un libro que me regaló una copia para que yo lo leyera, que me ha parecido súper interesante, que se llama Fertilidad, Alimentación, Tiroides de fertilidad y embarazo. Tiroides ¿Eres y tenedor? embarazo. Eso es lo de arriba. Es que me iba a la alimentación porque tienes una frase que ahora después la comentaré que me ha encantado. Sí, eso también. Sí. Bueno, entonces, una de las cosas que me ha gustado del libro es que Sí. responde a muchísimas preguntas y lo hace en un lenguaje como muy directo y muy sencillo. Es todo como muy sencillo, como muy al grano. Y eso me gusta mucho, ¿no? Explica muchísimas cosas y es como muy sencillo de entender. Así que es un libro que yo recomiendo que me ha gustado. ¿Verdad? Enhorabuena. Porque me ha gustado Gracias, gracias. A mí yo lo que intento es no demostrar lo mucho que sé, o porque realmente no creo que eso es lo que le interesa a la gente, sino son pequeñas preguntas o pequeños problemas que puedas tener o pequeñas dudas, y sobre eso pues intentar llevarlo, bajar un poco para que la gente lo entienda, y con eso pues ayudar más a la gente, más que parecer listo o poner esquemas muy raros o palabras muy largas, que realmente eso no ayuda tanto. No, pues es verdad que es sencillo de leer, por no enseñar la pared. Bueno, vamos al lío que tenemos una hora y muchas preguntas por responder, ¿vale? Yo me iba apuntando conforme yo me iba leyendo todas las preguntas que ibas haciendo y luego además tenemos las preguntas de mis pacientes que estoy diciendo que han hecho y las personas que están en Instagram también nos han hecho preguntas. Entonces, bueno, cuando tenemos infertilidad, Joaquín, ¿qué nos ofrece la figura del endocrino? ¿Qué puede hacer un endocrino por las personas con infertilidad? El endocrino puede ayudar a muchísimas cosas. Desde el punto de vista de, primero, ver posibles causas de infertilidad, como pueden ser orígenes hormonales. También nos puede ayudar a darnos unas recomendaciones generales de alimentación, ya sea para potenciar en parte la fertilidad o ya sea para controlar el peso, que también es una de las cosas que es un condicionante negativo o que puede llegar a ser un condicionante negativo para la fertilidad. Y va a ayudarte a otros equipos, sobre todo el ginecólogo o obstetras, que son los que llevan el rol dominante en lo que es el equipo médico, pues va a ayudarles a recomendaciones de cierto tipo de hormonas o recomendaciones de cierto tipo de problemas que a veces tendrán importancia y a veces no, ¿vale? Porque hay muchas alteraciones analíticas que pueden salir con asterisco, pero que eso no impide que una persona se pueda quedar embarazada, pues no impide que sea ningún problema, ningún hallazgo, son hallazgos sin más, que los endocrinos, pues nos gusta mucho eso de rebajarle importancia a los asteriscos en la hormona. Vale. Y siempre que acudir a un endocrino cuando se tiene infertilidad, o solamente cuando haya problemas previos. Claro, claro, a ver, realmente, a mí me gustaría, pero realmente no haría falta. O sea, muchas veces, tristemente, o sea, realmente cuando hay problemas, cuando hay fallos, cuando hay abortos, pues sí se hacen algunos cribados hormonales, y si hay alguna alteración hormonal, pues se puede hablar. Y si sale alguna alteración hormonal durante el proceso de la gestación, pues también se debería de hablar con el endocrino, sobre todo patologías tiroidea o patología tipo diabetes mellitus gestacional. Sí que el endocrino es un ayudante, no debe de ser una cosa por rutina, no, sino simplemente cuando hay algún problema o hay alguna duda. Y muchas veces son interconsultas que no pueden hacer otros profesionales. Oye, mira, esto no tiene relevancia, pues dale esto y esto, o no le dé importancia, pero no la tiene, y ya con eso se soluciona, no hay que medicalizarlo tanto la fertilidad. Vale. ¿Y cómo se sabe que hay problemas? ¿Se hace un cribado de forma rutinaria cuando tienes problemas de infertilidad? ¿Te has cribado para verte nivel de Claro, tiroides y todo eso desde el inicio? claro, a ver, ¿O se decide después? claro, realmente no está del todo definido, pero siempre se intenta pedir o analítica con hormonas tiroideas, analítica con hormonas sexuales y analítica con autoinmunidad tiroidea, porque son las que más comunes son, las que más podemos ayudar a las personas, y son también lo más prevalente que hay. Se piden algunas hormonas y luego, si eso se va ampliando un poco más, pero sobre todo esos son los cribados, tanto de hormonas del ámbito de los hormonas sexuales, estrógenos, progestágenos, andrógeno y prolactina, que también tiene relación con la infertilidad,
Y luego hormonas tiroideas, tanto TSH como hormonas libres, como anticuerpos antitiroideos, que todavía no queda claro el papel que puede jugar en la fertilidad, pero se presupone que puede tener importancia. Vale. Y a un endocrino se tiene que ir cuando hay valores periodos alterados, Ujú. hipotiroidismo, hipertiroidismo, sí que habría que acudir antes de meterse en Sí, tratamiento de fertilidad o cuando se quiere ser padres, ¿no? sí, a ver, yo realmente, cada patología y cada problema tiene una causa y también tiene un tratamiento diferente. Hay algunos problemas endocrinológicos que lamentablemente nos van a retrasar el proceso de la fertilidad porque algunos tratamientos que nosotros ponemos le pueden sentar muy mal y no quiero incidir más en eso, pero puede ser bastante horrible en lo que es el feto, la futura vida que podamos albergar en nuestro interior. Entonces, realmente eso lo que precisa es que se tenga que retrasar un poco, un año y medio. Y eso hay veces cuando vamos muy justos de tiempo o muy con unos plazos ajustados, pues realmente puede ser doloroso. Pero ese tipo de cosas hay que decirlo y hay que hablarlas y hay que hablarlas con asertividad. Y luego hay algunos otros problemas médicos que realmente 2, 3 meses pueden estar resueltos. Y con eso el endocrino pues, puede ayudar a agilizar eso el proceso y a optimizar tanto los outcomes, los resultados de fertilidad, como que durante todo el embarazo pues, el desarrollo y la evolución sea lo más favorable posible, que es al final lo que todos deseamos. Interesante. La verdad que es cosas que tenemos que conocer, ¿no? Para librarnos del mundo de la fertilidad. Vale. ¿Qué analíticas se deben hacer y quién debe hacer las analíticas? ¿No? ¿Qué valores Vale, sobre para la todo. tiroides? ¿Y qué valores son los normales? Vale, En a ver, tiroides. realmente, sobre todo sería pedir hormona tiroidea TSH, o sea, hormona hipofisaria de control del tiroides, la TSH, y las hormonas libres. De 4 sería la más obligatoria, y luego de forma accesoria, si sospechamos algún cuadro muy específico, queremos ir a un poco más fino, T3. Y luego hay otros anticuerpos que realmente lo más prevalente, como es el hipotiroidismo, habría que pedir anti-TPO y anti-TC, que son esos dos anticuerpos que pueden tener relación tanto con el hipotiroidismo y se presupone, todavía no queda del todo claro, que puede tener relación con la fertilidad. Entonces, esos valores se pediría. Y luego, también de forma hormonal, prolactina, que es importante valorarla de una forma correcta, ya que te puede dar resultados de falsa elevación y puede generar bastante estrés, bastante agobio. Realmente no es una patología, no es un problema grave, simplemente puede ser un error de laboratorio, una error en la extracción de la muestra. Y luego, hormonas como FSH, LH, estrógenos, andrógenos, como testosterona, y luego también un marcador que no es estrictamente endocrino, pero que responde a un órgano que podría ser endocrino, como son los ovarios, que es la hormona estimuleriana, que se presupone que es un valor que puede relacionarse más o menos de una forma fidedigna con la reserva ovárica. No es un valor muy endocrino, pero como estamos aquí hablando, pues se puede pedir. Yo, desde luego, Al los pido. final, al Eh, final se mezcla todo, ¿no? sí. Sí. ¿Hay alguna relación entre la alteración de la tiroides con la baja reserva ovárica? Pues sí, a ver, realmente los pacientes con hipotiroidismo, los pacientes con enfermedad tiroidea autoinmune, se ha visto, no tampoco de una forma del todo clara, porque muchas veces las personas con baja reserva ovárica se hacen más diagnósticos, se hacen más pruebas, entonces se sobrediagnostica más. Es decir, una persona que no tiene problemas de baja reserva ovárica, una persona que no tiene pruebas de fertilidad, no va tanto al médico, no se hace tantas pruebas. Entonces, realmente sí que puede tener un poco más de problemas y realmente el hipotiroidismo afecta a muchos órganos y en muchos lados. Entonces, esa bajada de hormonas tiroideas puede hacer que los ovarios pues, funcionen un poquito peor, que se desarrollen un poquito peor, que ciertos ovarios tengan peor calidad ovocitaria o que algunos hagan regresión y se puede causar en hipotiroidismo, aunque tampoco queda del todo. Vale. ¿Y si eso fuese así? ¿No? Si quedara claro que eso fuese así, si se medica, eso mejoraría. Realmente no. Realmente la reserva ovárica no se puede. Si estás medicando algo con tiroides y mejora ese parámetro, muy probablemente sea un resultado analítico que haya sido secundario de ese hipotiroidismo, pero no en la reserva ovárica per se. O sea, si mejora hormona timogleriana o hormona timogleriana está mejorado con el tratamiento de un tiroides, muy probablemente sea secundario eso, no tratamiento del todo, no mejora, no se vuelve realmente la dotación ovocitaria o dotación de óvulos que tiene una mujer, pues realmente se puede cambiar por otros factores como vida, calidad de vida, fumar, malos hábitos, pero realmente con el tratamiento con tiroides sobre lo que incidimos son los que ya los que están activos, que pueden tener una mejor calidad ovocitaria, pero realmente no se produce una reactivación. De cantidad no, sino de calidad. Hablaremos de
Sí, calidad, sobre todo calidad, sería eso. La calidad de Eh, Sí, Vale. Eh, y influye esa descompensación en la tiroides también. ¿Y en la implantación? Aparte de sí, sí, aparte influye. de la Sí, porque calidad. puede tener alteraciones en los niveles de progestágenos, que son los más importantes, y también los progestágenos también pueden alterar la tiroides y viceversa, hace que la implantación sea peor. O sea, realmente, o sea, las clínicas de fertilidad per se son de las personas que son más celosas, son más estrictos, por decirlo de alguna forma, con la función tiroidea. Realmente, muchas veces los endocrinos y también a los pacientes los exigen estar en unos grados de hormona tiroidea que son exigentes realmente respecto al resto de la población, porque en otra persona pues, nos da un poco más igual, que esté en 3, que esté en 3 y algo, que esté ya dentro de rango, pero las clínicas de fertilidad pues a veces nos exigen por debajo de 2,5, que es lo que más evidencia tiene, y hay algunas otras clínicas que saliéndose un poco de la evidencia establecida, pues nos piden TSH de 1,5 porque ellos lo dicen realmente, porque realmente no hay mucho escrito sobre el tema a esos niveles. A 2,5 sí que hay algo más de literatura científica. Entonces, realmente una buena función tiroidea por debajo de 2,5 sí que se ha visto que ayuda a que las tasas de fertilidad o las tasas de intento de fertilidad asistida por cualquier otra técnica, pues sea más beneficiosa. Entonces, realmente estamos poniendo un tratamiento muy caro, muy costoso, tanto emocional como económicamente para el paciente, y si podemos solucionarlo con una cosa que es realmente relativamente inocua, como es el tratamiento que no tiró a dosis bajas o a dosis más o menos ajustadas, que eso no crea ningún efecto secundario así grave y económicamente súper viable, pues realmente nos aprieta mucho por ese lado. También es muy bueno porque realmente ese tratamiento tiroideo tiene una utilización muy fácil, porque realmente se ve en la analítica. La calidad vocitaria, pues, no se ve tan fácilmente en la analítica. Pues, la cantidad o la reserva sí, pero la calidad no es una cosa que se vea tan fácilmente. Hace falta hacer unas pruebas que también son muy invasivas, son muy incluso pueden llegar a ser molestas, pero con la tiroidea es mucho más fácil. Entonces, por eso admitimos que nos mete un poco más de caña, pero que también es positivo. Vale, muy bien. Y hay una cosa que me llama mucho la atención y es la relación de tiroides y las alteraciones en el seminograma. Sí, sí, a ver, realmente es una cosa muy interesante porque el papel de la fertilidad muchas veces, y a mí me da mucha rabia, pero también desde mi punto de vista, es que está como muy feminizado. O sea, realmente lo típico, ir a consulta, bueno, yo en el punto, yo desde el otro lado de la pieza, yo voy a consulta, veo a la mujer con un historial médico que puede ser de más o menos de este tamaño, entre papeles, folios y pruebas, y realmente ves al otro señor en la casa si se presenta y le preguntas algo y hay veces que te dicen que ellos no se han hecho nada o como muchos han hecho una analítica y nada más. Entonces, yo lo que le comento es que si tienen que hacer un semiograma y tiene que ser una analítica más o menos compleja, realmente para equivaler un poco la fertilidad por ambos lados, porque la causa puede ser por ambos lados realmente. Y teniendo un poco más a lo que es la pregunta, el hipotiroidismo se ha visto que puede tener alteraciones tanto en el volumen seminal como el número de espermatozoides, como la cantidad de estos. Y también tanto el hipotiroidismo como el hipertiroidismo. El tiroidismo tiende un poco más a hacer formas anómalas realmente porque cambia un poco más los mecanismos celulares, pero también da alteraciones en el espermiograma, no es positivo. O sea, la función tiroidea también es una cosa que tiene que mirarse los varones, que muchas veces pues, Y lo pasamos. sueles, lo sueles ver una vez que ya el hombre va a la búsqueda de fertilidad y se hace un seminograma sencillo y se ve que hay alteración, se suele hacer posteriormente el análisis tiroideo Claro, o no. lo que se tiene que mirar muchas veces es causa de esa alteración, porque muchas veces las alteraciones del espermiograma no tienen un tratamiento claro. O sea, sí, se puede tratar a lo mejor con coenzima Q10, se puede tratar ciertamente con algunas alteraciones de los hábitos de vida. A lo mejor hay ciertos tratamientos de alimentación que pueden mejorar alguna calidad del espermiograma, pero tampoco no hay mucho descrito, pero no se adapta mucho. Y luego también hay una cosa que tenemos que tener en cuenta como especie humana, que realmente los rangos de normalidad de los espermiogramas es desde los años 60 a los años 70 que están en descenso. O sea, realmente, si cogiésemos media de espermiogramas, antes, casi toda la población masculina que tenemos aquí estaría en rango bajo de la normalidad respecto a hombres de los años 50 a los años 60,
por cambios en la vida, por ropa quizá más ajustada, por disruptores endocrinos, por múltiples causas que no quedan del todo claras, los niveles de espermiograma o el volumen, el frecuente de espermiograma en los varones actualmente están en caída, en caída libre. Bueno, quizá un poco exagerado eso, pero sí que está en declive. Y con eso hace que la fertilidad sea peor. Eso también es otro tema a tratar, pero realmente como atañe al masculino que me incluye entero, pues realmente no se trata tanto y siempre como que victimizamos más la parte femenina de la fertilidad, que es como un poco víctima, un poco más fácil, por decirlo de alguna forma, sí, sí. Bueno, realmente a veces se lo cargan más. Joaquín, yo lo veo esto mucho cuando la paciente a veces me da la sensación, desde fuera, o me da la sensación que los árboles no dejan ver el bosque, ¿no? Ah, Que eso es una veces, ¿no? Entonces, cuando una paciente con sobrepeso, o cuando una paciente con baja reserva, o cuando una paciente que está de la avanzada, creo que se centra todo ahí y que no vemos a veces más cosas detrás que pueden haber otras causas. Entonces, a veces sí, la causa masculina se queda ahí relegada y que no se hacen analíticas. Y yo veo mujeres a veces ir a donación, ¿no? Y a sus genes y la donación, dar el paso. Y no se han hecho analíticas los hombres, ¿no? Mi sí. marido. Y entonces cuando van a la donación, se han un chasco grandísimo porque no hay la calidad del embrión no hay. Y hay veces que incluso nos quedamos con un embrión 2 y a veces parece que hay causa masculina que no se han Sí. visto, ¿no? Y me parece importantísimo para el hombre de aguardar. Eso indica que dentro del checklist o dentro de las que se tienen que preguntar en la consulta, siempre hay que poner en situación basal, pues hay que poner que en la pareja, o sea, qué estudios tiene la pareja, pero no, porque, bueno, el 99, bueno, 100% de los casos de consulta de fertilidad, en mi caso han sido mujeres, y siempre hay que preguntar por la pareja, y bueno, sí, a veces que tienes suerte, se hace una analítica, un espermiograma, pero muchas veces que no, y eso hay que incidirlo. Es importante tanto por pura medicina, por pura clínica, como por justicia social o por eh, equilibrar los esfuerzos en la pareja. Sí, y por tener buenos resultados al final, Sí, ¿no? Porque al exactamente. final, Sí, sí, claro, sí. si Por no eso. tenemos lo importante, sea hombre o mujer, lo importante es que los resultados sean buenos y que se tenga un embarazo en el mínimo plazo posible. Pero es verdad. A ver, vamos a ver. ¿Cuál es la diferencia entre hipotiroidismo subclínico y clínico? Vale. Realmente esa palabra ya está un poco como desfasada, ¿no? Realmente subclínico es una forma de definir al hipotiroidismo que está por debajo de la clínica, por debajo de la enfermedad, pero realmente eso ya no se ve tanto, porque sí que es verdad que son pacientes que con hipotiroidismo en rango de hipotiroidismo subclínico, que ahora luego lo explicaré, pues tienen clínica, tienen molestias y les afecta su calidad de vida y habría que tratarlo. Hipotiroidismo subclínico es una alteración analítica de un grado menor que el hipotiroidismo clínico o el hipotiroidismo franco, realmente se define por debajo, una TSH por debajo de 10, con hormonas libres en rango de normalidad. Eso nos consideraría hipotiroidismo subclínico. A muchas personas, entre ellas me incluyo yo, no les gusta mucho la palabra porque como que le quita importancia, como minimiza la sintomatología que pueden tener las personas que tienen esa alteración. Y luego el hipotiroidismo clínico, pues es aquel que tiene o descenso de hormonas libres con TSH aumentada o una TSH por encima de 10 que ya se considera que sería hipotiroidismo clínico, tenga las hormonas tiroideas aumentadas o no. Y acaba siendo, pues, en la escala de grises de alteraciones tiroideas pues un poquito menos o un poquito más. Pero que hay gente que tolera súper bien el hipotiroidismo clínico y hay gente que está mal o afectado por el hipotiroidismo subclínico. Depende también mucho de la sensibilidad que tenga uno a las alteraciones hormonales. Ujú. Claro, la sensibilidad en todas las enfermedades y en todas las patologías, hay personas que lo padecen muchísimo, el dolor, ¿no? Eso, estaba pensando justo en esto, el umbral de dolor. El umbral de dolor pues, se puede parecer mucho a eso. Cada uno tenemos uno, ¿no? Sí. ¿Escucháis los pitidos míos que yo escucho en mis auriculares o no? Yo, yo, yo no escucho nada, o sea, a ver si soy Vale, yo. es que de vez en cuando se me Sí. desconectan, se conectan y los oídos No. que están conectados y Yo desconectados, al menos, se al parten menos y aquí para. no tengo nada que pueda hacer Vale, interferencia. pues Espero. no soy yo. No, no son los míos. Son mis auriculares que se conectan y se desconectan y yo no sé si estoy molestando y si estáis escuchando todo. Yo Vale. no escucho. A ver, cuando tenemos hipotiroidismo o hipertiroidismo, ¿qué cosas pueden alterar? Es decir,
¿Es algo que es algo genético, que la persona lo padece, o hay causas externas que nos pueden, como esto que han dicho, o la alimentación, o... Vale, pues realmente, a ver, hay ciertas cosas que nos pueden hacer que nuestro hipotiroidismo esté mejor o esté peor. Las causas emocionales muchas veces sí que se han descrito como, no como empeoramiento, porque realmente eso no se ha visto mucho, pero sí como descompensaciones o como debut, por decirlo de alguna forma, como inicio de la patología. Quizás esté un poco feo decirlo. El inicio de la patología en el contexto de estrés muy aumentado, sí que es verdad que se han visto muchos desencadenantes de enfermedades autoinmunes. Entre ellas, las que más vemos son diabetes, tiroides también, tanto hipo como hiper. Los desencadenantes emocionales se ve bastante, si rascas un poco en la historia, qué pasó antes, qué pasó después, se ve mucho y pasa. Otras alteraciones, pues realmente la ingesta de cierto tipo de alimentos puede hacer que tu hipo o hipertiroidismo esté peor. Si tienes una dieta muy baja en yodo, muy baja en ciertos micronutrientes, puede hacer que tu hipotiroidismo vaya peor. Y al contrario, si tienes una dieta muy alta en yodo, o tienes administración de contrastes yodados o administración de yodo por cualquier otra vía, pues puede hacer que tu hipertiroidismo se exacerbe mucho más. Entonces, tienen un papel limitado, tampoco es una cosa que hay que darle, pero sí que es verdad que es importante y habría que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, irse a un asiático a hacer una tripotada de asiático en el contexto de enfermedad de gripáceos, pues a lo mejor puede ser una mala idea. Digo asiático porque es comida muy rica en yodo. Vale, vale. Pues yo las preguntas que tenía ya las he terminado. Vamos a ver la pregunta de las pacientes que tenía, que yo creo que se me también, porque estaba preocupada por muchísimas preguntas, pero sí. A ver, pregunta de las pacientes, ¿vale? Si en beta espera tienen la tiroides a 4,75, ¿en qué medida puede incluirse en implantación? Vale, a ver, realmente por lo que tenemos en cuenta, TSH por encima de 2,5 pueden tener ciertos resultados no óptimos. O sea, realmente si estás en la beta espera y tienes una tiroides de 4,75, yo lo que recomendaría sería subir un poquito la dosis de hormonas tiroideas y con eso optimizar ya los valores. Muchas veces, bueno, varios médicos es que nos encontramos los resultados y sobre eso tenemos que actuar. Entonces vemos la analítica y sobre eso pues tenemos que subir un poco. No es tan catastrófico como podemos decir, pero no es lo más óptimo. Tampoco hay que decirlo. Entonces, subiendo la hormona tiroidea se produce algo parecido a lo que puede tener un cuerpo humano. Hay personas y hay embarazos que pueden cumplirse con TSH por encima de 4, TSH por encima de 5. No pasa absolutamente nada. Sin embargo, lo más óptimo, y muchas veces los pacientes que tenemos de infertilidad, porque tenemos fertilidad, lo más óptimo es lo que tenemos que buscar, porque ya la situación es difícil, no nos vamos a ponernos más difícil nosotros. Vale. O sea, se intenta controlar todo lo que se puede. La siguiente pregunta venía un poco con esta, y ligada a esta, de cuando una persona tiene descompensación en los valores, hay que tomar la dosis de medicación para compensar. A ver, realmente me voy a centrar mucho en lo que es el tiroides porque realmente es la patología más frecuente y creo que podemos ayudar a muchas más personas con eso. Si tenemos una tensión de hipotiroidismo, realmente tenemos que hacer una especie como de fisiológicamente lo que hace nuestro cuerpo cuando estamos embarazados. Nuestro cuerpo cuando está embarazado produce per se, si no tenemos patología tiroidea, produce per se un aumento de la hormona tiroidea. Un aumento de la hormona tiroidea por efecto de hormonas del embarazo. Entonces, nosotros como médicos lo que tenemos que hacer es muy probablemente al inicio del embarazo, no sé que lo contraindique por cualquier otra causa, subir ligeramente la dosis de medicación. Y eso hay que hacerlo sí o sí. Muchas veces los valores de 2,5 no es porque tenga que estar en 2,5, sino por a la espera de esa subida de dosis, mantenerlo igualmente en rango. Vale. Uy, una pregunta que tenía antes que se me olvidó hacer, y me he acordado de la definición, a la de mi habilidad. ¿Cuándo se considera oportuno operar a la paciente? Operar. Vale. A ver, es un tema. Hay pacientes que se operan. Claro. Hay pacientes que son. Y estás diciendo durante la gestación. No, antes. Vale, antes. Pues si es antes, pues realmente va a haber realmente la indicación de operación de glándula tiroidea sería por un nódulo grande o compresivo, es decir, que mida más de 3,5, que mida más de 4 centímetros, que sea compresivo. Realmente, si estamos hablando de mujeres entre 30 y 40 años, no sé, que sea compresivo y si quiere quedar embarazada y si quiere, bueno, realmente habría que quitarlo, porque el problema es que durante el embarazo, estoy pensando lo mejor, durante el embarazo todos
los órganos tienden a crecer. Entonces, ese nódulo que lo tenemos de 3 o de 3 o de 4 centímetros y a lo mejor comprime un poco durante el embarazo por todo el desplazamiento que puede producirse en los cambios fisiológicos del embarazo, pues habría que quitarlo. Y se recomienda, si estas cosas se hacen con calma, con detenimiento, que no suele ser la mayor parte de los casos, concretamente unos 2 o 3 meses antes, ¿vale? Unos 2 o 3 meses antes para luego, tanto para desde el punto de vista quirúrgico, como desde el punto de vista de la actividad. En 2 o 3 meses, a poco que te hayas hecho 2 o 3 analíticas, es casi que seguro que aciertas con la dosis de, si no hay mucha complicación, aciertas con la dosis para gestación. 2 o 3 meses. Y luego durante el embarazo, si tienes algún problema de embarazo, de nódulo detectado durante el embarazo, la ventana, pues, todo esto valorando riesgo, beneficio, y es bastante complejo, que muchas veces tenemos que sentarnos varios médicos a pensar, pues a final del segundo, principio del tercer trimestre, es cuando se supone que es la mejor ventana teórica para operar. Yo en este tipo de casos he tenido 2 casos y los dos, es decir, que los dos han salido bien, pero los dos fue una buena discusión. Genial. Supongo que esto hay que ir a muy fino. Sí, es muy complicado. Vamos por el tema de la nutrición, porque es una frase que yo quería sacar del libro, ¿no? La pregunta de una paciente es sobre la nutrición y me llamó mucho la atención que bien, que en tu libro aparece una frase que dice: antes de adentrarnos en explicar las pautas alimentarias que pueden beneficiarnos de cara a la ansiedad de un embarazo, hay que destacar una cosa, que no hay alimento milagro, ¿no? No hay alimento milagro. Sí, no. Parece, ¿no? Sería, desde el punto de vista comercial sería súper óptimo decirlo y decir que tienes que hacer esto o que está en la pauta mágica para quedarte embarazada. Realmente, respecto a dieta de fertilidad, es muy poco escrito. O sea, es muy poco escrito y es muy poco estudiado. Realmente porque los cambios que pueda ejercer la fertilidad dentro de nuestros cuerpos no son lo suficientemente visibles o lo suficientemente grandes como para que haya estudios significativos. Entonces, lo que hay que hacer con la fertilidad, con la alimentación con fertilidad, es reducir, sobre todo, sustraer los alimentos, reducirlos, eliminarlos totalmente, los alimentos que nos puedan reducir la fertilidad, sea alimento tabáquico, por supuesto, alcohol y alimentos ultraprocesados, ese tipo de alimentos, sustraerlos, que es donde nos vamos a sacar mayor parte del beneficio, como casi siempre en la nutrición, quitando los alimentos malos. Y luego sí que es verdad que podemos potenciar un poco la fertilidad poniendo alimentos que sean ricos en micronutrientes que puedan ser positivos tanto para la zona como para la creación de espermatozoides, espermatozoides sobre todo, y para, en general, que cubran los requisitos de micronutrientes, que hay más o menos donde podemos tener cierto margen de mejora, pero muy limitado. Claro, aquí ya me gusta incidir porque yo que trabajo con la salud mental, veo a pacientes muy obsesionadas con el tema de la alimentación. Entonces, claro, la línea es muy fina entre cuidar la alimentación por estar saludable, ¿no? Es fundamental. Porque siempre digo, si yo cuando cambio la alimentación, ¿no? Cuando veo que como más saludable, ¿no? Y menos hasta cambios de la piel por fuera, ¿no? Se notan cambios de la piel, yo digo, ¿qué no estará por dentro, ¿no? Tiene que haber cambios también por dentro. Entonces, coger la alimentación como objetivo, ¿no? Para cumplir, como medio para cumplir el objetivo de un bebé, no es lo deseable. Más que nada porque no garantiza que vais a cumplir el deseo de ser madre, y cuando se ha controlado tanto todo y se ha limitado tanto todo solamente con ese objetivo, cuando la paciente no consigue el embarazo, se viene abajo de una manera que me he privado de un montón de cosas, no sé cuánto, he controlado todo y ni con esta, ¿no? Entonces la salud mental es verdad que cae en picado. Y a veces, lo que tú dices, a veces parece mucho marketing, sería para vender, ¿no? El decir, con este alimento... Hay grupo, iría de yo grupo. creo que, claro, con el tema de la salud no se debe utilizar esa técnica de marketing, porque al final no hay nada que esté tan establecido como que eso funciona a las mil maravillas. Sí que nos ayuda, porque la alimentación ayuda a todo, igual que bajar el estrés, igual que el sueño, igual que todo, son los pilares de la vida saludable. Y dentro de la vida saludable es más probable que se dé la vida, ¿no? Que se dé el embarazo. Es lo que tenemos que tener. El objetivo de adoptar una vida saludable es la propia salud y estar bien. Y ya después, el otro está consecuencia. Yo creo, metiéndome un poco, espero que no tampoco te machaques respecto a la alimentación, muchas veces es la sensación de control, ¿no? No sé si es el término totalmente adecuado, el locus de control. O sea, sobre la alimentación, todo el mundo más o menos tiene las capacidades y la gobernanza como para controlar lo
que él quiere, cocinar lo que él quiere y comer lo que él quiere. Entonces, al tener controlado, al creer que nosotros tenemos controlado esa alimentación óptima para nuestra fertilidad, no es solamente el tener la alimentación óptima para la fertilidad, sino la sensación de control de saber que 3 o 5 veces al día estás haciendo lo más óptimo, estás controlando lo más óptimo posible para tu objetivo. Y realmente, en otro tipo de terapia o en otro tipo de cosas, realmente no lo tienes tan claro, no tienes esta sensación de autocontrol o de que yo gobierno, que te ha puesto una medicación, una ginecóloga, te ha puesto una medicación, un endocrino. Ahí no lo tienes tan controlado. Pero realmente respecto a la comida, sí que crees que es algo tuyo y sí que crees que es como tu pequeña parcelita de control y eso da un poco de paz mental y bueno, que estás intentando hacer un objetivo viable para ti, que muchas veces es positivo, pero Sí, es positivo, muchas veces es positivo. Ese control a la gente les hace mucha falta, ¿no? sí, Y es maravilloso. Pero cuando no se consigue, se vuelve, ¿no? De tal manera que es muy perjudicial. Creo que lo que dices, por eso me gustó, ¿no? Que no hay estos milagros, que no hay tanta base científica en todo el cambio de alimentación como para sostenerlo así, para que el paciente lo cojan como tan, que como que van a obtener el resultado que quieren, ¿no? Y a sí, veces, pues esto es necesario que lo sepan. sí, Y que vuelvo a decir que lo que es necesario es cambiar de alimentación y pues no para conseguir tener embarazo, sino para conseguir tener más salud y estar mejor. Para la salud mental también. sí, 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 claro, La no, salud no, mental, ¿eh? esto en parte, y sí, 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 y muchas veces llegas a un punto de autoexigencia, de búsqueda, de buscar la percepción, que a veces puede ser incluso contrapositivo. Sobre todo cuando finalmente no se consigue. Bueno, cuando se consigue, y ya controlado, ¿no? Pero cuando no se consigue, cuando se viene abajo, ¿no? Y cuesta mucho trabajo salir. Porque aparte no sientes que haya más nada que controlar, ¿no? Como lo he hecho todo y no lo consigo. A ver, bueno, pues a título de esto, la pregunta, ¿qué alimentos se consideran peligrosos para la fertilidad y que pueden influir negativamente? ¿El qué? ¿El qué? ¿Te han ¿Qué escuchado? alimentos se consideran beneficiosos para la fertilidad, pero pueden influir negativamente en la tiroides? Y pueden influir negativamente en la tiroides. A ver, influir negativamente en la tiroides, pues también tiene muy poco margen de mejora. Hay algunos alimentos que, bueno, según la cantidad y según eso, pueden ser negativos para la tiroides, pueden hacer que la tiroides funcione un poco peor, como los alimentos pociógenos o los alimentos tipo soja tomados en exceso, pero en exceso bastante grande, en plan irte a un asiático casi todos los días de la semana. Pero realmente hay poco ahí donde que pueda cumplir a todos cierre. Realmente no hay mucho. Claro. ¿Y la medicación que se toma para la fertilidad, para los pacientes que se producen asistida, puede Sí, alterar el resultado de los valores? sí, a ver, realmente sí. O sea, muchas de las medicaciones pues, son medicaciones de verdad, pues sí que pueden tener efectos secundarios. Y en el caso sobre todo de los progestágenos, que muchas veces se pueden utilizar para evitar abortos de primer trimestre o algunas alteraciones o regularización del ciclo, pues ¿Cuál tienen es como... el progestágeno? A ver, porque Pero, muchas familias no lo saben, ¿no? el, ¿Qué nombre de medicación sería? el Progefil. Vale. Progefil, que es tanto, pues, bueno, se puede tomar se puede tomar tanto por vía oral como por vía vaginal. Y realmente esos fármacos a veces pueden aumentar las demandas de hormona tiroidea. Tampoco es un gran problema, simplemente el endocrino tiene que tenerlo en cuenta. Muchas veces los tratamientos de inducción o los tratamientos de preparación, pues tenemos que nosotros adelantarnos un poco a que saber que van a tener cierto tipo de hormonas y sobre eso aumentar ligeramente la dosis que nosotros calculamos que podemos tener. O sea, sí, puedo calcular para el momento actual, pero yo creo que a lo mejor cuando tengas X tratamiento o X líneas de medicación para fertilidad, pues va a necesitar un poquito más. Ya está. Los 2 días antes o la semana antes de la preparación, le sacas un poquito más y subete un poquito la dosis y va a estar en rango óptimo para fertilidad. Y esta pregunta es un poco más compleja. Te llevo tomando tiro 25 un año porque tenía la TSH a 3,5 y me acaban de hacer análisis y sigue igual. ¿Qué puedo hacer? A ver, realmente, si te quieres quedar embarazada o estás teniendo problemas para embarazada, lo más óptimo para perfeccionamiento máximo, pues sería subirte a las 50. Tampoco creo que sea mucho cambio, a no ser que tengas un peso muy, muy bajito. Realmente el cambio más lógico sería subir a 50, optimizar un poco los niveles de hormona tiroidea y con eso pues tener una chance un poco más elevada de fertilidad. En el caso de que quieras tener fertilidad, en el caso de que quieras tener fertilidad, pues a no ser que tengas
clínica tiroidea o que tengan necesidad de más hormonas, pues realmente no haría ni falta cambiar, pero solamente sobreentendiendo que tiene deseo penésico. Genial. Dice, otra pregunta. Dice, los rangos óptimos de TSH, T3, T4. Yo creo de TSH ya lo he dicho. Sí, de TSH, de TSH yo creo que ya he hablado bastante, tampoco quiero rayarme más, y realmente de hormonas libres es difícil. Realmente las hormonas libres muchas veces los rangos de laboratorio o las determinaciones de laboratorio no nos tienen que hacer cambiar decisiones clínicas. No hay un rango de hormonas libres que sea más adecuado, que sea más preciso para la fertilidad, o al menos yo no he leído nada sobre el tema. Sobre todo estamos hablando de TSH, que son los marcadores por ahora más sensibles para la fertilidad. Vale. ¿Conoces a Hashimoto? Un poquito de Hashimoto y cómo sería la fertilidad. Claro, Hashimoto sería la afectación tiroidea autoinmune que pueda provocar hipotiroidismo, y realmente el hipotiroidismo per se puede reducir la fertilidad y habría que tratarlo. Y luego hay algunas otras guías, que cada vez se van poniendo más bobas, que realmente los anticuerpos para el Hashimoto pues, pueden alterar ligeramente la fertilidad. No queda del todo claro porque a los pacientes con infertilidad se hacen muchos estudios y se le diagnostican más cosas, pero parece ser que a pacientes con anticuerpos positivos pues puede ser una causa así, un empeoramiento de la fertilidad. Pero todavía tengo que decir que no hay nada seguro del todo. Simplemente es otra cosa que a lo mejor se puede tratar o se puede intentar mejorar. Se han visto que quizá la gente que tenga anticuerpos un poquito más bajos pues puede responder un poco mejor a los tratamientos de fertilidad. Pero todo esto son estudios que se tienen que coger un poco todavía con pinzas. Lo único que pasa es que en la fertilidad nos agarramos a muchas cosas para intentar mejorar, y muchas veces mejorar los anticuerpos tiroideos son terapias que no producen ningún daño, que muchas veces son terapias saludables, como esteroides saludables, antiinflamatorias, suplementación con ciertas cosas, que realmente no perdemos grandes cosas. Van a hacer el beneficio muy positivo o neutro, que es lo peor que puede pasar. Pues genial. Y al final se pone en trance. Sí, eso siempre, porque hay algunas personas, y respecto a este tema de los anticuerpos, que hay personas que se plantean tratamiento con prednisona, con hidrocortisona, con inmunosupresores, y realmente todavía no tenemos tanto demostrado como para poder decir son fármacos que sí que tienen efectos secundarios, sí que tienen efectos secundarios graves, que sí que pueden llegar a tener efectos secundarios, así que siempre que me dicen eso, se me tira un carro a él, digo que no tiene mucha evidencia. Muchas veces que te mandan el protocolo, ¿eh? Que yo a veces veo muchas gente medicadas con esto que... Claro, pero por prednisona tendría que ser por otro tipo de anticuerpos. O sea, por otro tipo de anticuerpos, por otro tipo, pero realmente por los anticuerpos tiroideos, por los anticuerpos tiroideos no debería. Si es un inmunólogo o un médico internista o alguien que ha visto una alteración de anticuerpos o una alteración de los linfocitos o cosas así que justifiquen toda la prednisona, allá él. Pero yo realmente por los anticuerpos tiroideos no creo que sea necesario. El balance de riesgo-beneficio yo creo que va para abajo, para riesgo. A ver, cuando te hacen un controlado con la medicación, ya está controlado con medicación, Sí, ¿puede igual. afectar a la infertilidad igualmente? A ver, no debería en principio, pero quizás sí. O sea, sobre todo si es con Hashimoto, a lo mejor sí, pero no debería en principio. Así que lo vamos a dejar en no debería en principio. No se está. Bueno, sí. Vale. Cuando te hacen una tiroidectomía, cuando estás total, También retirada total de la tiroides. sí, puedes quedar embarazada después. Sí, claro, se puede quedar embarazado. Después, es importante, en ese tipo de pacientes, muy importante, y eso nos lo da la experiencia, subir la dosis de medicación justo cuando te quedes embarazada. Porque lo fisiológico, siempre los médicos y los endocrinos tenemos que imitar los procesos fisiológicos hormonales que tiene el cuerpo humano. Entonces, en el embarazo, al principio hay un aumento de las hormonas tiroideas por los cambios fisiológicos del embarazo. Pero esa persona no tiene tiroides, no puede hacer eso, depende de la pastilla. Entonces, automáticamente tenemos que subir la dosis de hormonas tiroideas al conocer gestación. Incluso se recomienda que cuando tenga búsqueda activa y todo eso, pero solamente cuando conozca gestación, es decir, con el test de orina o test de beta-coriónica, debería de subir ya medicación tiroidea de forma isotacta al siguiente escalón o el escalón que le haya dicho su endocrino. Vale. Y
después de la operación, ¿se tiene que regular la medicación? Después de esa operación, ¿hay que regular después la medicación para no así? O... Sería, claro, estoy leyendo aquí y es un poco raro el texto, pero vamos, lo entiendo. O sea, sería, lo que él ha intentado preguntar es regular la medicación para intentar de nuevo una FIP, pero si sería posible quedarse embarazada sin tenerlo regulado del todo. Sí, es posible. Lo único que pasa es que vas a tener menos probabilidades de tener fertilidad. Realmente, si estamos aquí en clínica de fertilidad, pues ya posibilidades o ya tu proceso natural, pues ha sido más complicado, más complejo, si no nos has pedido ayuda. Y el problema es que con una función tiroidea mal controlada, las posibilidades de que tenga resultados negativos, es decir, pérdidas fetales, abortos, retraso en el crecimiento, tanto físico como mental, pues son más aumentados. Entonces se recomienda que si vamos a hacer las cosas bien, asegurarnos de tener buena función tiroidea, entre otras cosas. Como es una cosa que es relativamente fácil de conseguir en muchos pacientes, no en todos, pero se recomienda esperar. Vale. Y otra pregunta. Eutirox sin control de infertilidad. Como que alguien se lo ha dicho, no tómatela que te vendrá bien. Que cuando te pautan medicación, te ameritan los niveles por protocolo, pero nunca más te preocupas por ello. Y te dicen que la sigas tomando. Y pasan años así. Y aun cuando dejas el proceso y te la sigues tomando por si acaso, ya veces por la resistencia a dejarla y te la sigues respetando, ¿no? Pero no... Lo que acaba de escribir es un claro caso de inercia terapéutica. Es un concepto médico que significa, está bien, lo voy a dejar igual y vamos a seguir así. Realmente no sería un fallo, tampoco sería una negligencia. Simplemente es una cosa que no es óptima desde el punto de vista médico. Entonces, el problema para solucionar eso muchas veces acaba siendo el tiempo que tiene el profesional médico para eso. Si es un profesional médico que tiene 5, 2 o 3 minutos para ver a esa paciente, yo entiendo, porque he estado en esa situación, que a lo mejor no se plantee o no se ponga a cambiar esa medicación. Pero si es un profesional, como por ejemplo yo, que tengo media hora, tengo un tiempo más o menos infinito, que puedo estar hablando con ella, si veo y reviso bien las analíticas y veo que la prescripción de Eutirox ha sido por fertilidad a una dosis de 3,5 y que la dosis es mínima o ridícula, por decirlo alguna cosa, a nivel de cantidad, pues sí que te puedes plantear hacer la retirada de ese fármaco y no pasaría absolutamente nada. El tiroides vuelve a funcionar bien, no se vuelve vago, no se vuelve hipoactivo, no se vuelve nada. Simplemente es quitar la medicación, volver a citar en 2 o 3 meses, ver nueva analítica, ver si hay bien la cosa y quitamos polifarmacia, quitamos medicación a gente que verdaderamente no lo necesita. Me parece fenomenal, ¿no? Pues debe, como tú dices, no es una negligencia, sino es Claro, esencial, ¿no? Y claro, no es que yo sea más listo que otras personas sean más listas, sino muchas veces acaba siendo el tiempo que le puedes dedicar a los pacientes. Por eso hay que abogar por una atención primaria de calidad y tener más tiempo para ellos. Y si pueden hacerlo, ellos también lo podrían hacer. Yo tampoco son muy elevados. pero faltan recursos. Sí, Sí, o sí. sea, hay muy buenos profesionales, pero con pocos recursos. Y así nadie podría hacer un trabajo de calidad al final. O no de calidad, sino óptimo, ¿no? Como nos gustaría a todos. Voy a repasar alguna pregunta que hay por aquí. Una pregunta. Sí. ¿El tumor benigno en la hipófisis que altera la prolactina también afecta a la inflamación? Vale, eso es una buena pregunta. Primero, con respecto a la prolactina, hay que pensar siempre que el diagnóstico de la prolactina hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Porque la prolactina es una hormona muy tonta, yo explico muchas veces en consulta, que se puede dar por cualquier tontería. Desde no haber dormido bien, desde no estar muy estresado o simplemente porque el pinchazo te ha dolido mucho. Y eso no pasa nada, pero ni más hombre ni menos hombre por eso. Pero se puede elevar la prolactina por eso. Y no, eso significa que tengas un tumor benigno de hipófisis y no hace falta que te pidan una resonancia, porque te podrían estar haciendo un fastidio de por siempre, porque realmente no es medicalización extra que sería innecesaria. En el caso de que esté confirmado que sea un tumor benigno de hipófisis, que eleve la prolactina, sí que puede inhibir las otras hormonas sexuales. Cuando tenemos la prolactina muy elevada en 100, 200 en sangre, pues sí que puede producir alteraciones del ciclo menstrual, inhibición de las hormonas sexuales y puede producir amenorrea, que es decir, no tener el ciclo durante mucho tiempo. Y la amenorrea es una causa clara de infertilidad. Y eso sería. Pero hay que tener mucho cuidado con decir a la ligera que tener un adenoma de hipófisis, un prolactinoma, porque muchas veces, yo en mi caso, la mayor parte de los casos de sospecha de adenoma de prolactina acaba siendo nada. Que yo me alegro muchísimo, pero yo es que no quiero ver mucho patología, yo lo que quiero es que la gente esté bien. Y con eso, pues, me da una nota de esperanza. Poco. A ver, vamos a ver. Dice que mm, si se logra embarazo
con TSH normal y anticuerpos elevados, ¿hay problema? No, no debería. A ver, realmente eso no es un problema. O sea, que no hay que medicalizarlo todo ni hay que darlo todo. O sea, realmente, si tienes anticuerpos positivos, lo único que tienes que hacer es vigilarte la función de tiroides después del embarazo por si has hecho por si puedes hacer alguna tiroiditis por parto. Pero eso es lo único. Un control analítico en 2 o 3 meses después del embarazo y ya está. Si estás en rango normal de hormona tiroidea durante el embarazo, no habría ningún problema. Simplemente eso, que tiene un poquito más de posibilidades que la población general, pero tampoco muchas, de hacer una tiroiditis postparto, que es una alteración tiroidea más o menos que dice la visión de un endocrino. Y otra pregunta, yo tengo mucho miedo, porque estoy tomando minoxidil oral por un tema Ujú. de alopecia y cada vez veo como más imposible esto de quedarme embarazada. Ujú. Vale, el problema del minoxidil es que te lo ha tenido que decir el dermatólogo, que no se recomienda embarazo con minoxidil oral, o sea, porque puede ser teratogénico. Entonces yo ahí realmente no sabría qué decirte. Tendrías que valorar, tendrías que ver en una balanza que te conviene más una cosa u otra, pero eso creo que es bastante complejo para decirlo en directo. Claro, faltan datos, ¿no? Falta Sí. información. Otra pregunta, si tienen la P3 reversa alta, ¿qué significa? Cuido alimentación, pero me cuesta perder el peso. Resto de parámetros del rango. Vale. La T3 reversa es otra hormona que últimamente se está pidiendo cada vez más y que puede ser otra ventana más o otra forma de pedir el hipotiroidismo. La T3 reversa es como un metabolito inactivo de la hormona tiroidea. Si el metabolismo inactivo pues puede hacer que las hormonas tiroideas funcionen un poquito peor. Puede ser secundario a una disfunción, hipotiroidismo de Hashimoto, o puede ser también secundario a una disfunción a nivel de el circuito de enzimas que van haciendo los intercambios de hormonas, que puede haber una que esté bloqueando, que haga que tenga más reversa de la cuenta. Eso es una enfermedad enzimática y puede hacer que un hipotiroidismo aparentemente bien controlado pues esté con sintomatología. Eso habría que verlo. Si está muy elevada, habría que a lo mejor plantearse medidas para intentar reducirla. Y si es una elevación pues sintomática, pues a lo mejor habría que plantearse otro tipo de tratamiento respecto a eso. De todas maneras, las determinaciones de T3 reversa todavía son relativamente recientes y todavía siguen dándonos muchos fallos de laboratorio. Entonces, tomar decisiones clínicas solamente con una elevación puntual de T3 reversa todavía es un poco comprometido. Pero bueno, se tiene que ver todo esto. Y muchas veces para disminuir T3 reversa son las mismas recomendaciones para tener un hipotiroidismo mejor. No haría falta plantear otro tipo de tratamientos diferentes. A ver, es que con endometriosis y adenomiosis con mucha sintomatología salen hormonas siempre bien, pero existe un alto sobrepeso de inflamación sin explicación. ¿Qué hacer? Nunca en cine, nunca en ginecología me mandan al endocrino. Pero te van a dar endocrino, ¿por qué? ¿Por qué alteración? No, Que no, eso no. nunca. Sí, si con endometriosis y adenomiosis con mucha sintomatología salen las hormonas siempre bien, pero existe un alto sobrepeso e inflamación sin explicación, ¿qué hacer? Nunca en cine me mandan al endocrino. Pues, a ver, realmente, y aunque sea un poco echar piedras sobre los procesados, el endocrino a lo mejor puede no ser la figura que te pueda ayudar más. Yo te puedo ayudar yo, pero realmente quien más te puede ayudar a lo mejor es un nutricionista que te dé algunas pautas para endometriosis, ya que existen algunas pautas para endometriosis. Dentro de poco voy a hacer 2 capítulos especiales sobre eso. Qué bien. Y sí, con una dietista y con una dietista y con una nutricionista dietista. Y hay ciertas pautas que pueden ayudarte a mejorar tu endometriosis. O sea, hay ciertas pautas tanto de alimentación como de suplementación que te pueden ayudar a mejorar. Luego también hay algunas medicaciones, pero eso yo creo que ya lo habrá valorado la ginecóloga, como pueden ser los progestantes. Eso en el caso de que no lo tengas controlado sintomatológicamente. Pero la persona que más te puede ayudar es ciertos dietistas nutricionistas que te puedan hacer estas pautas. Yo te puedo dar recomendaciones generales, pero realmente quien más te puede ayudar es esa persona. Vale. Dice, con una TSH normal, pero lo hemos ponido ya. En una Ujú. TSH normal y anticuerpos elevados se puede llevar el embarazo con éxito. Y sí, sí, no habría ningún problema. O sea, realmente sí tienes un poquito más de tasa de infertilidad, pero no queda del todo claro. O sea, que realmente no se puede decir que eso sea. Realmente es porque estamos pidiendo muchas analíticas a muchas personas, entonces nos vamos dando cuenta de eso. Pero sí, antes realmente habría mucha tasa de autonomía, actividad positiva y mucho embarazo. Y ha terminado, vale, no tiene mucho que hacer. Vale.
Dice, puede ocurrir que los valores TSH cambien en la beta espera. Actualmente tomamos 25 por hipotiroidismo subclínico. ¿Que cambien los valores de TSH con qué? En la beta espera. Ah, sí, bueno, a ver, raro. Pues realmente los cambios de los valores de TSH de semana o en menos de 4 o en días, muchas veces puede ser por cambios en el laboratorio. Tenemos que pensar que los laboratorios no son máquinas exactas. O sea, tienen su rango de fallo. O sea, y sobre eso tenemos que vivir. O sea, tenemos que vivir con la incertidumbre del error, tanto nuestro como del cuerpo humano, como del laboratorio. O sea, realmente, aunque la TSH sea una determinación que llevamos haciéndolo décadas, tiene todavía márgenes de error a veces absurdos entre según qué máquina, según qué ver, 5 o 10% por arriba o por abajo. Entonces, esos cambios que a veces nos rayamos mucho la cabeza, pues pueden ser tanto por artefactos o por alteraciones de la TSH cíclica entre sí, como el propio fallo del laboratorio. Y eso no implica que esté ni mejor ni peor controlado de la tiroides. ¿Va? Prefiero más probable eso que sean cambios muy repentinos en la función tiroidea porque no funciona así de forma fisiológica. Mira, aquí tenemos otro también con... Ujú. Dice, buen día, si tuve un pico de TSH en 15 días por suspender la levotiroxina, la tenía en 3,2 TSH al controlarse no afecta a un embarazo a corto plazo por este pico. Sí, sería volver a reiniciar estos que me tocó tiró. Se debería de volver a reiniciar. Sí, sí, si quieres que me lo pase. Vale. Pico por suspender me subió. Al momento de retomar la dosis y controlar la TSH se pueden buscar embarazos sin problemas al instante. Sí, 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 esto es lo que dice que si hay un pico y se regula, se puede al instante conseguir sí. embarazo. Vale, prolactina en 60, mientras que estés fuera de rango sería imposible conseguir. A ver, pues habría que pedir de nuevo un test de prolactina para hacer la determinación de forma más exacta, pero 60 no suele dar muchos problemas. Hay gente que pone tratamientos, pero realmente no veo que estén indicados. Vale. Yo normalmente suelo esperar un poco más, pedirla bien, y con prolactina de 60 te das cuenta muchas veces que hay una alteración, no había alteración. Quita problemas de la cabeza de las personas que son gusanos también. ¿Cómo problemas qué? Y quita un problema de la cabeza de las personas, una preocupación de las cabezas de las Ah, personas. claro. O sea, yo entiendo que sería obvio que una alteración analítica, sobre todo cuando estás en una época más vulnerable para eso, porque realmente esa prolactina de 60, si hacer la prueba bien hecha, te esperas 20 minutos y la sacas a los 20 minutos, muchas veces se normaliza. Vale. Y las dos últimas, ¿hay ayuda a poder regular la medicación después de la operación? Después de la operación, esa que te dice de quitar la Sí. tiroides, ¿hay alguna alimento que ayuden a regular? No, no mucho realmente. O sea, sobre todo lo que tienes que tener cuidado es con alimentos que interfieran en la absorción de eutirox. Más que ya no tiene glándula tiroidea. Si te la han quitado entera, realmente no hay mucho que puedas trabajar en ese sentido. Y lo único que no tomes alimentos que puedan resolver que puedan inhibir la absorción de eutirox, como por ejemplo muchos alimentos con mucha fibra, malo, pero realmente alimentos con té, suplementos con hierro, suplementos con mucho calcio, que puedan inhibir la absorción de eutirox. Pero eso sería lo único. Vale, y la última también creo que se ha quedado respondida. Una vez que se hace, que se extirpa, si hay embarazo, se da embarazo después, él puede haber otro problema, aunque entonces el y esté todo regulado. Si hay, no, ya No, está. no hay mucho sobre el tema, ya que tiroidectomía total no hay una gran población sobre la que estudiar, pero en principio no debería de haber mucho problema. Vale. Pues ya no tenemos más preguntas. Todo pedazo de salirte hemos hecho, Joaquín. Bueno, Estás bueno, a muy corta, ¿eh? Estás thanks. saliente al- Vale. Nada, estoy todavía aquí. Por favor, me alegro haber podido ayudar y todo este tipo de cosas. Y nada, pues decirles que si quieren saber más cosas sobre mí, que me sigan en mis redes sociales, doctor Puerma, @doctor Puerma, que hago Vamos, en el directo lo ponemos ahí debajo. que hago redes sociales, hago podcast también, escribo una newsletter y nada, y si ¿Y dónde queréis pueden comprar tu libro? Por si quieren. Y otro mi libro libro también en mi tienes. página web. Se puede comprar tanto en mi página web, que lo podéis ver, tengo uno para hipotiroidismo, otro para fertilidad y actualmente me estoy rompiendo la cabeza para terminar el de hipertiroidismo, que sería como terminar la trilogía del tiroides antes de dedicarme a otras cosas. Qué bien. Pues la verdad que yo
y que me gusta mucho, porque es muy completo, muy bien explicado y con un lenguaje como muy sencillo de entender. Es verdad que lo recomiendo. Yo qué pienso eso, o sea, si no puedes explicarlo de una forma sencilla, realmente no entiendes algo. Si no puedes explicárselo a una persona que no sabe sobre un tema, realmente no entiendes ese tema. O sea, lo dicen los grandes maestros de la gente, ¿verdad? Así es. Pues Joaquín, faltan 2 minutos para la hora, hemos cumplido, Vale, ¿eh? ya está, la hemos grabado. Cumplido total. Bueno, Sí. muchas gracias a la gente que nos ha acompañado, que ha sido bastante y que después queda el directo grabado para quien no pueda verlo o quien quiera verlo otra vez, porque ha sido intenso con mucha información que pueda tomar tranquilamente anotaciones, que pueda, y bueno, y todos los datos de Juan para si quiera tener contacto con él y contactar después, pues ahí está, ¿vale? Muchas gracias por todo y nos vemos. Gracias, que paséis buena tarde. Venga, Adiós. hasta luego.